Thank you very much. Good afternoon, dear former mayor of Barcelona, dear Madam Colau, dear Dean of the Urban School, dear Tamaza, dear Executive Director, dear Ilaria, distinguished guests, faculty members, the team of the Urban School, and of course, first and foremost, dear students. We are now celebrating the beginning of the academic year. École Urbaine, the urban school, is so unique in Sciences Po that it has to celebrate it during the whole week. So you've already heard introductory speeches congratulating you on the beginning of the academic year from our director, Matthias Vishra. You've been through the Foire des Projets. So there are many events which bring you together for celebrating this rentrée. Which is different from other schools. They can manage to squeeze everything in half a day or a couple of hours. So that even shows how different École Urbaine is. And today, to culminate this week of the rentrée, we have a very unique event, and I'm delighted to welcome you to this inaugural lecture of the year of the Urban School at Sciences Po. It's a long-standing tradition to open an academic year with remarks from somebody who serves you as intellectual inspiration and a role model. And we cannot think of anybody better than the former mayor of Barcelona, Madame Colau. We are very honored by your presence today. As a social scientist and as an external observer, a visitor of Barcelona and Barcelona's transformation in recent years, I really admire the work you have accomplished. You've been an activist for housing rights, which especially strongly resonates for our students, many of whom are activists, and they want to stay optimistic in the sense that they will, like you, be able not just to speak about change that needs to happen, but also implement this change. And this is what you've done, getting elected to the highest position of any urbanist can imagine, the position of a mayor of a big city. What is more important, you've been a housing activist, and you've been able to deliver on your campaign promises while managing this challenging municipality in a very complex and political and economic context. I'm sure you'll talk about the context and the challenges in your talk. You've been the first female mayor of Spain's second largest city, and I should say the Catalania's first largest city. There are different views on the role of Barcelona in Europe. And you've been elected twice, you've served 2 terms. You've implemented your housing reforms in a very, very complex municipality, which is a regional capital, which is a major tourist destination. It's an industrial hub, it's a port, it's a cultural center of global importance. And you have done that in a particularly challenging time period where you had economic and fiscal constraints after the global financial crisis, you had the Catalan independence crisis, you had political turbulence and turmoil in Madrid, you had COVID pandemics and other challenges. Now, in Sciences Po, we train our students to understand the world's complexity in order to make a difference. And the most important part of this training is not just to give students the skills and the knowledge, but also to convince them that the change is possible and to provide them with, as I said, role models. And the very fact that Barcelona, under your leadership, has been one of the European forerunners in the issue of our times, in a just environmental transition, that's why, and this is shown in the annual report of Urban School here. We've had a study trip last year of our students to Barcelona to learn about this, to understand the transformation of Barcelona, and they did learn a lot. And so that is why I'm so very grateful and honored for you to come here and tell the rest of the school, the totality of the school, and other people who've come outside of the Urban School, and to share your insights with us. We're all looking forward to your talk. Welcome to Sciences Po, Madame Colau. Thank you so much.
Esteemed Professor Guriev, Provost of Sciences Po, dear Sergei. Esteemed Dr. Milazzo, Executive Director of the Urban School, cara Ilaria. Esteemed Professor Legales, former Dean of the Urban School, cher Patrick. Esteemed faculty, dear pedagogical dream team, my dear Urban School alumni, welcome back in your alma mater. Dear second-year students, you'll be the class of 2024. And dearest first-year master students, you just arrived and you'll be the class of 2025. Welcome to the Urban School. What can I say to introduce Ada Colau? And to say the emotion and honor of having her with us to inaugurate this academic year. Because Ada Colau has taught us a lot about the way of doing politics in cities. Firstly, on how to govern in dialogue with civil society and citizens' movements. A governance mode played on the value of the interfaces between the administration and civil society, with members of civil society encouraged to assume responsibilities in public administration, and members of the administration encouraged to work on partnership with community-based organizations. Secondly, because she highlighted the importance and urgency of returning to politics without populism, without technical technocratic shortcuts, without fear of claiming for local democracy the power to do and to claim the power to regulate and to go further, to create welfare and combat any kind of discrimination. Ada Colau is the face of a way of doing urban politics that, first and foremost, defies pavidity. She did not run away from problems. She was not content with mere path dependence of what has been done before. She recognized it, used it, innovated it, worked with the past without remaining entrapped. But that is not all I would like to say to introduce and thank Ada Colau for being here. Barcelona today is one of the cities in the world most attracting foreign direct investment, and one of the most inclusive cities too. Barcelona is attentive to the difficult balance between different functions, to cope with conflicts that this variety of function generates between tourists and inhabitants, or between renters and dwellers, or between trade and live. It is a city of accumulation, centers of command and control, where conflicts are taken seriously to be managed and the local government is not blind. It is a city that we have studied, that we have visited with learning expedition with the students. And in the past, we invited another former mayor of Barcelona, Joan Clos. He was the former president of UN Habitat also, to inaugurate our academic year. We have a politics of friendship with Barcelona. But Barcelona is not only a city that we love, it is also one of the most intellectually active cities supporting urban studies and social sciences, that with its university has hosted some of the most exciting conferences and reflection of the last 8 years on the fight against urban poverty, on real estate regulation, on new mobility and public transportation policy, on ecological transition, on the development of the new digital manufacturing, on the role of crafts and commerce. And just in June, we were there with students and alumni for the International Social Housing Festival. And you were always there, and not only speaking, also listening. That's remarkable, thanks. We have a lot in common. Barcelona is a city that has allowed itself to be studied and has subjected itself, thanks to your local government, to the critical gaze
in order to see its strengths and weakness, and therefore encouraging public discussion on urban governance, public discussion based on evidence. A city, therefore, that all of you students will delve into in different ways and in a comparative terms. Nevertheless, even this is not enough to introduce Ada Colau here today. Ada Colau invented ways of mobilizing cities as collective actors of European solidarity. She taught up the strategic coordination of cities along the lines of the way in which before, when she was a housing rights activist, she taught up the strategic and political coordination of associations and citizens groups within a city. Let me be very clear. She taught up cities' collective action at the European level. She has played hand in hand with Europe to align cities to be brave on topics and challenges like immigration, on which states have sometimes shown cowardice and pavidity. And here we are, brave cities, brave. Please, do not think that we can use the adjective brave lightly, without trepidation and tremor. I would like to remember the intense, wise words used by Ada Colau in August 2017, after the terrorist attack in the Ramblas, in which 16 people died and more than 130 of at least 34 different nationalities were injured. One of Barcelona's most tragic moments. Ada Colau wrote, Barcelona, ciudad de paz. El terror no conseguirá que dejemos de ser quien somos, ciudad abierta al mundo, valiente y solidaria. Open to the world, in solidarity, brave. Dear students, esteemed colleague, this year for us will be a year of study and learning and urban and regional knowledge production. Dear students, esteemed faculty, it is my great honor to inaugurate our academic year by giving the floor to Ada Colau. Thank you. Let's save time for questions and answers. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Thank you very much. I'm really happy for being here. Je comprends le français. I understand English, but it's better if I speak Spanish because I want to explain a lot of things. It's better if I use Spanish. And we have translation, no? Yeah. Okay. Thanks. I have to try to speak slowly to help the translation. Ok, es un placer enorme estar aquí, de verdad, me hace mucha ilusión. Explico brevemente de dónde venimos, quiénes somos. Sabéis que he sido alcaldesa 8 años en Barcelona y también soy esa persona. Soy la misma persona. La alcaldesa y la activista somos la misma persona. Y fui activista, de hecho, más años que alcaldesa. Fui activista por los housing rights durante unos casi 15 años y excepcionalmente he sido alcaldesa. Pero han sido 8 años. ¿Y cómo sucedió? Sucedió porque frente a la crisis financiera que se recordaba, hicimos movilizaciones muy fuertes para defender a cientos de miles de familias afectadas por los abusos del poder financiero inmobiliario. Y frente a eso, el gobierno de derechas que había en España en ese momento,
el gobierno del Partido Popular, nos desafió y nos dijo: si queréis cambiar alguna cosa, presentaros a las elecciones. Nos lo dijo con desprecio y no confiando en que tuviéramos ninguna posibilidad. Pero nos presentamos a las elecciones. Por una vez le hicimos caso al partido de derechas y ganamos las elecciones. Fue muy fuerte, la verdad, porque yo no tenía ninguna experiencia en ningún partido político. Yo era una ciudadana activista y, como yo, muchas de las personas que me acompañaban en esta experiencia colectiva. Tuve el honor, además, de ser la primera mujer alcaldesa de Barcelona, que es un poco increíble, porque Barcelona es una ciudad históricamente valiente, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad moderna, que siempre ha presumido de ser muy europea, pero llevábamos 40 años de democracia y ninguna mujer había sido alcaldesa en Barcelona. Pero además de ser la primera mujer alcaldesa, también fui alcaldesa de un gobierno feminista, ¿no?, que desde el primer momento puso la orientación feminista en el modelo de ciudad. Y también otra diferencia que es importante para entender muchas cosas que hoy os voy a explicar: además de ser la primera mujer alcaldesa, fui la primera alcaldesa de Barcelona que venía de familia absolutamente humilde, que no conocía a nadie de las élites de la ciudad. Y cuando llegas al gobierno, si tú no conoces a las élites y las élites no tienes tu teléfono, lo tienes mucho más difícil, porque hay muchos poderes y los que son invisibles normalmente tienen más poder que los visibles. Entonces eso lo vas descubriendo, lo intuías, pero lo vas descubriendo a medida que vas gobernando. Entonces, con esa anomalía del sistema que éramos, porque no nos esperaba nadie en la institución, nadie nos estaba esperando, somos una anomalía del sistema, llegamos con mucha ilusión, con mucha responsabilidad al gobierno de una ciudad muy querida, porque es mi ciudad, pero también porque es una ciudad que por sí misma tiene una grandísima proyección internacional y tiene muchos valores, ¿no? Por lo tanto, una enorme responsabilidad, ¿no? Os doy 4 informaciones de Barcelona para que la ubiquéis. Os decía que es una ciudad históricamente cosmopolita, progresista, que ha liderado muchos cambios en muchos momentos históricos. Es decir, en ese sentido nosotros no somos una anomalía, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, hubo la primera huelga que consiguió la jornada laboral de 8 horas en toda España, ¿no? Y hubo en el siglo XIX la primera huelga de alquileres. Por lo tanto, es una ciudad donde los movimientos obrero, los movimientos sociales en general, el feminismo, han sido regularmente protagonistas de la historia de la ciudad. En ese sentido, sí que yo vengo de esa tradición, ¿no? Es una ciudad que tiene 1.700.000 habitantes y un área metropolitana de 3,5 millones de habitantes. Y es una ciudad que, como sabéis, en el 1992, con Pasqual Maragall, perdón, me había olvidado, aquí veis Barcelona, es una ciudad que la última gran transformación que hizo fue en el 1992, con el alcalde Pasqual Maragall, un muy buen alcalde que sabía que había que modernizar la ciudad y que hizo una enorme transformación para acoger unas Olimpiadas, pero con la excusa de las Olimpiadas, pues hacer muchas cosas que la ciudad necesitaba. Algunas muy bien, otras quizás no tanto. Por ejemplo, no se hizo un parque de vivienda público y fue una gran oportunidad perdida que hoy seguimos sufriendo, pero se hicieron muchas cosas buenas. Una de las cosas que se hizo a partir del 92, hay quien piensa que fue una buena cosa, hay quien piensa que fue una mala cosa, hay quienes pensamos que depende, pero fue convertir a Barcelona en una de las ciudades más turísticas del mundo. Desde el 92, Barcelona apareció en el mapa del mundo. Y, de hecho, la transformación de la ciudad se hizo con la gran complicidad de los empresarios del turismo, de los hoteleros. Entonces, eso en ese momento fue muy bueno para Barcelona, pero a partir de ahí se generaron esos poderes fácticos en la ciudad, ¿no?
donde habían algunas voces que pesaban mucho más y decidían mucho más el modelo de ciudad que el resto de la ciudadanía. Por ejemplo, los grandes empresarios del turismo. Més lenta. Slowly. For translation, sorry. Entonces, una ciudad turística donde pasaron los años, pasaron los alcaldes y no hubo una governance del turismo. El turismo era que la ciudad dejaba que el liderazgo fuera de las empresas del turismo, porque en el 92 lo habían hecho muy bien. Dices, bueno, sí, pero desde el 92 han pasado ya, ¿no?, muchos años. ¿Qué ha pasado? Pues que esa combinación de la importancia del turismo desde el 92 con una dinámica global, que no es solo de Barcelona, que es la especulación de los grandes capitales que ven en grandes ciudades como Barcelona, como París, grandes plusvalías, ¿no?, invirtiendo en el sector inmobiliario, en el sector turístico, esa combinación fatal, y la falta de un liderazgo público en los años últimos, antes de que llegáramos nosotros, hizo que Barcelona entrara en la inercia neoliberal, donde el turismo se masificó y cogió un protagonismo en la economía de la ciudad que empezó a hacer daño a la ciudad, ¿no?, por diferentes motivos. La masificación turística empezó a generar problemas de convivencia, o sea, vecinos y vecinas de la ciudad sentían como una agresión el turismo que les expulsaba, problemas con la vivienda, porque si ya había especulación, además, ¿no?, la vivienda turística era mucho más rentable, entonces empezaron a aparecer miles de apartamentos turísticos, legales e ilegales, y dinámicas que seguramente conocéis porque son comunes a todas las grandes ciudades. ¿Qué pasó? Que el gobierno anterior al nuestro era un gobierno de derechas, nacionalistas catalanes de derechas, Convergència i Unió, y el anterior gobierno lo que hizo es decir, el turismo genera empleo, aunque sea precario, el turismo trae inversiones, igual que el sector inmobiliario, así que yo les dejo hacer. Incluso las pocas transformaciones que hizo fue para aumentar ese modelo, ¿no? Entonces, esta imagen que estáis viendo es el puerto de Barcelona, el puerto histórico en el centro, donde lo convirtieron en un puerto de lujo, de yates de lujo, con yates enormes de jeques árabes en el centro, en el corazón de la ciudad antigua, ¿no? Es una imagen que de alguna manera resumen, ¿no?, como es un resumen de esa entrega total de la ciudad al turismo y con las consecuencias de hacer la vivienda más cara y los problemas de convivencia que decía antes. Y el aumento de la desigualdad, año tras año, aumento de la desigualdad. Y una economía cada vez más frágil, porque una economía que se entrega al monocultivo turístico e inmobiliario y que además depende mucho de inversiones que vengan de fuera, claramente es una economía frágil, ¿no?, más vulnerable. De hecho, lo comprobamos en la pandemia, ¿no? Entonces nos encontramos ese modelo de ciudad. Ahí es donde nosotros entramos al ayuntamiento y primero tenemos que gobernar el desorden generado por ese modelo neoliberal sin límites que nos encontramos, ¿no? Eso había generado distintos desórdenes y aquí quisiera hacer como la mención, ¿no?, a la diferencia que me parece importante para estudiantes como sois de políticas urbanas. A menudo he escuchado discursos de líderes neoliberales que se presentan como grandes gestores, ¿no?, grandes profesionales, porque dejan que la iniciativa privada, que es quien genera riqueza y quien genera empleo, actúe con libertad, que paguen pocos impuestos para que puedan generar mucha riqueza. Bueno, ese mantra ya se ha demostrado falso. Ese laissez-faire, esa dejar hacer, eso ha generado desigualdad, mucha desigualdad y mucha concentración de la riqueza.
Y además ha generado desorden, ¿no? Porque la especulación inmobiliaria genera miles de desalojos de miles de familias, eso es un gran desorden. Genera grandes externalidades, o sea, el turismo genera beneficio a unos pocos, pero la mayoría de la ciudadanía tienen que pagar más impuestos para más limpieza, para más policía, para acceder a la vivienda cada vez más cara, por lo tanto, externalidades que afectan a la mayoría de la población, costos también económicos, ¿no?, que tiene que asumir la ciudad con dinero de los ciudadanos. Y genera desorden también, como decía, los problemas de convivencia de los apartamentos turísticos, o sea, muchos edificios en la zona antigua donde vivía gente mayor y de repente aparecía un apartamento turístico y eso generaba ruido, problemas de salud y muchos conflictos, ¿no? Por poner solo algunos ejemplos. Entonces, lo primero que hacemos cuando entramos es poner orden, poner orden. Pasa, sí. Entramos a la institución, antes decía, ¿no?, esas dos diferencias de afrontar lo público y el papel de lo público, ¿no? El modelo neoliberal cree que hay que dejar hacer a la iniciativa privada para que genere riqueza y ya se repartirá, no se sabe cómo. En cambio, el modelo, creo, más democrático que defendemos nosotros, desde una visión progresista, es que la economía hay que gobernarla y se tiene que liderar desde lo público, que para eso nos votan los ciudadanos, ¿no? Y que efectivamente el turismo es bueno si se gobierna, si se limita, si se pone orden, ¿no? Y si hacemos políticas en la ciudad para que la riqueza que se genera efectivamente se redistribuya y para que no se cometan abusos como la especulación inmobiliaria, con el acoso inmobiliario que han sufrido muchísimos vecinos de fondos buitre, de fondos de inversión internacionales, ¿no? Entonces, yo sí defiendo, ¿no?, que frente a esos dos modelos hay que reivindicar el modelo no solo progresista que dice que hay que reforzar servicios públicos, sino que tiene que marcar el rumbo, el horizonte, los objetivos de ciudad para la mayoría social. Y luego, evidentemente, llegar a acuerdos con el sector privado para que dentro de ese modelo trabajemos todos por el bien común, ¿no? Y esa sería un poco la diferencia entre dejar hacer o marcar un modelo de ciudad y trabajar para que ese modelo se haga realidad con la complicidad del máximo de actores posibles, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer nosotros. De hecho, la manera en que nosotros llegamos a la institución es representativa de eso, porque nosotros no teníamos fuerza mediática, no teníamos fuerza económica, no aceptábamos ninguna financiación de los bancos, no nos endeudamos. Entonces tuvimos que hacer campaña electoral en condiciones muy desiguales respecto a los otros partidos, ¿no? Y nosotros, con esa campaña, la fuerza que tuvimos fue la gente en las calles y en las plazas. Esa fue nuestra fuerza. Y eso se vio el día de la investidura, cuando a mí me nombraron alcaldesa. Por primera vez, no había pasado nunca, se llenó toda la plaza del ayuntamiento de gente y fue muy emocionante porque ese día y muchos otros, por la calle, me paraban muchas personas muy diferentes, personas mayores, muchas mujeres, muchas personas migrantes, que me decían, por primera vez hemos ganado. Había un sentimiento colectivo de mucha gente diferente, de por primera vez hemos ganado, la gente común, ¿no? Entonces, no era solo ocupar el poder en el que antes estaban otros, porque nos tocaba y tenemos derecho, las mujeres tenemos derecho a llegar al poder, las personas de clases populares tenemos derecho a llegar al poder, pero no era solo una cuestión de ejercer el derecho, era llegar para cambiar las formas de hacer política que no funcionan bien y que están generando cada vez más desigualdad, más sufrimiento, más exclusión. Entonces, con esa visión os doy algunos tips, ¿no?, de las políticas que hemos impulsado y después hablamos, que lo que quiero es que dialoguemos y me preguntéis lo que queráis. Primero, poner orden, y os pongo un par de ejemplos. En el turismo fuimos la primera ciudad que buscamos una fórmula difícil, porque hay que recordar que las ciudades tenemos que gestionarlo todo, pero tenemos pocas competencias legales y
menos presupuesto que todos los otros gobiernos. O sea, el 85% de los recursos públicos en España los tienen el Estado y los gobiernos regionales. Y las ciudades, entre el 11 y el 13% del dinero público es lo que tenemos. Pero tenemos que atenderlo todo, porque todo llama a nuestra puerta, ¿no? Somos la administración más cercana. Entonces, gestionar el desorden, como decía, fuimos la primera ciudad que buscamos la fórmula legal creativa, hemos tenido que ser muy creativos en estos años, creativa para acabar con los apartamentos turísticos ilegales. Entonces cerramos más de 6.000 apartamentos turísticos ilegales y los convertimos en vivienda para residentes, porque eso era lo que necesitábamos, vivienda para que la gente se quedara a vivir en Barcelona, ¿no? Pero además de eso nos enfrentamos a gigantes, antes se mencionaba, ¿no?, como Airbnb, grandes plataformas globales que extraen la plusvalía, ¿no?, la economía de extractivismo, que extraen la plusvalía de la ciudad y que no dan ningún retorno, ni tampoco se corresponsabilizan de los efectos de su intervención en nuestra ciudad. Les obligamos a sentarse a la mesa y a retirar todos los anuncios de apartamentos ilegales. Como el problema era compartido con muchas otras ciudades, eso nos llevó a hacer el networking que antes hacía referencia, ¿no?, con París, con Ámsterdam, con muchas ciudades de Europa que estaban sufriendo el mismo problema. Y lo conseguimos. Conseguimos obligar a Airbnb a cambiar su política, aunque se resistió mucho. Pero le pusimos multas de 500.000 euros y al final se convenció. Luego, el tema de la desigualdad era la otra gran urgencia que teníamos, aparte de gobernar el turismo. En gobernar el turismo hicimos otra cosa también, que nos dijeron, bueno, que íbamos a acabar con la economía. Hicimos un plan de ordenación de alojamientos turísticos. Es decir, dijimos en la ciudad en qué lugares se podían construir más hoteles y dónde no se podía construir más, porque necesitábamos viviendas y gente, no más hoteles y más turistas. Ese plan, que es para mí sentido común de mínimos, porque es poner orden, ¿no?, al principio nos dijeron: comunistas, Venezuela, vais a acabar con la economía de Barcelona. Eso nos lo han dicho bastantes veces en estos 8 años, pero hoy la economía de la ciudad es mejor que hace 8 años. En los datos, o sea, tenemos más empleo, estamos por debajo del 10% de desempleo, o sea, tenemos más empleo y en todos los indicadores económicos han mejorado y se ha reducido la desigualdad. O sea, que los datos están ahí y queda mucho por hacer, ¿eh? No digo que lo hayamos resuelto todo, queda mucho trabajo, pero los datos económicos han mejorado. Cuando nosotros hicimos eso, recibimos una presión increíble porque decían que íbamos a acabar con la economía de toda la ciudad. En realidad la estábamos fortaleciendo, porque Barcelona tiene muchas cosas, tiene ciencia, cultura, tecnología, universidades de primer nivel, y lo que hay que hacer es apostar por todas las fortalezas que tiene Barcelona y creer en la potencia de Barcelona y no venderse al primer fondo buitre que viene con un talonario en la mano. Eso lo hicimos en turismo. La segunda cosa, en desigualdades, la otra urgencia creada por la gestión neoliberal, en los barrios con indicadores más altos de vulnerabilidad, no solo por renta, sino por niveles de salud, niveles de educación, o sea, unos cuantos indicadores, una inversión millonaria, han sido 300 millones de euros, para esos barrios. No solo para mejorar los barrios, no solo para ampliar servicios sociales, sino, por ejemplo, una de las políticas que creo han sido más efectivas ha sido para invertir en las escuelas públicas y poner, por ejemplo, psicólogos y poner enseñanzas artísticas en los barrios más populares, donde para tener igualdad de oportunidades real lo que necesitaban era, por ejemplo, acceder a la cultura, porque si no, no podrían acceder a la cultura. Entonces, ese plan de barrios contra las desigualdades, ¿no?, que apuesta mucho por educación, cultura y mejoras en los barrios, como medidas de emergencia. Y destaco una tercera medida de emergencia para poner orden, que es que teníamos miles de desalojos de familias vulnerables en la ciudad. Y claro, siendo quien era yo, habéis visto la foto de antes,
podéis imaginar que toda la ciudad esperaba que yo hiciera magia y detuviera todos los desalojos, ¿no?, con una palabra. Pero los desalojos no dependen del ayuntamiento. Los desalojos los ordena el Poder Judicial, que depende del Estado. Y el Estado no tenía ninguna intención de frenar los desalojos. Entonces, ¿qué hicimos? Una cosa que me parece interesante y que sería bueno que la administración pública lo hiciera más frecuentemente, que fue, con humildad, aprender de experiencias sociales, porque hay mucho que aprender. Entonces, yo que venía de Movimiento Social por la Vivienda, aprendimos desde la institución un servicio de mediación para frenar desalojos. Y ese servicio de mediación, que lo formamos con las técnicas que habíamos aprendido en los movimientos sociales, consiguió hacer una cosa que nos habían dicho que era imposible. Detuvimos el 95% de los desalojos que nos llegaban a nuestros servicios sociales, que son más de 15.000 familias, que es mucho, ¿no? Entonces, eso nos decían que era imposible y fue posible. Paso al modelo proactivo, ¿no? Esto fue la gestión de emergencia, pero entonces se trataba de qué ciudad queremos, ¿no? ¿Qué ciudad queremos rescatar para nuestros vecinos y vecinas? Entonces, hemos hecho muchísimas cosas, quizás demasiadas, pero voy a solo explicar unas pocas. Lo primero, el cambio también en la manera de hacer política, ¿no? Yo, como ciudadana, recuerdo perfectamente que sentía la institución muy lejana y que no me escuchaba realmente, ¿no? Entonces, cuando entré en la alcaldía de Barcelona físicamente, rápidamente me dijeron, claro, yo sabía que tenía que aprender, ¿no? Y todo el mundo me dijo, el alcalde tiene que ir aquí, el alcalde tiene que ir allá, este acto es muy importante, tienes que presidir esta empresa pública, tienes que presidir el área metropolitana, tienes que presidir la zona franca. De repente, mi agenda estaba llena y yo no había decidido nada. Mi agenda estaba toda llena. Entonces dije, pasan las semanas y yo no estoy pisando la calle. Y eso no es lo que yo he venido a hacer aquí. Entonces, yo he venido a gobernar para la gente, con la gente. Entonces, como de forma espontánea en la institución no sucedía, inventamos una nueva institucionalidad. Y, por ejemplo, una de las cosas de las que estoy más orgullosa, creamos los encuentros con la alcaldesa. Cada 15 días, de manera formal e institucional, cada 15 días, la alcaldesa iba a un barrio de Barcelona. Barcelona tiene 73 barrios. Pues la alcaldesa iba a una escuela o a un centro cívico de un barrio y me sentaba a hablar. No era un meeting, no era un acto, no había medios de comunicación. Lo convocábamos con carteles en los portales de las escaleras para que le llegara a todo el mundo, no redes sociales. Y de manera presencial venía mucha gente, 300 hasta 400 personas, y hablábamos de lo que quisieran. Yo hacía una breve introducción, les daba el micrófono y el equipo de alcaldía, aquí hoy está Adriana, que es miembro del equipo de alcaldía, forma parte de esta historia, pues el equipo de alcaldía moderaba las palabras, pero hablábamos de lo que quisieran. Y eso a mí me ayudó mucho a hacer bien mi trabajo, para explicar, para hacer pedagogía de cómo funciona la institución, pero también para hablar de lo que realmente preocupa a la gente, porque en las noticias de la televisión siempre salen las 3 mismas noticias en bucle durante días, ¿no? Y a la gente le preocupan muchas cosas diferentes. Entonces, con ese ejercicio institucional formal cada 15 días de encuentro con la ciudadanía, eso me hacía estar siempre pegada al suelo, que es fundamental para hacer bien nuestro trabajo. Además de crear nueva institucionalidad, hicimos otras iniciativas, pero ahora resumo. Vamos al modelo de ciudad, ¿no? Y es ese concepto de lo público, ¿no? ¿Cuál es el rol de la administración pública? Poner orden, evitar abusos, proteger a la ciudadanía, pero también liderar un modelo de ciudad de futuro. Y nosotros teníamos muchos retos que íbamos muy atrasados. El cambio climático, claramente, pero también la acogida de personas migrantes y refugiadas,
también la lucha contra la desigualdad que genera el sistema económico actual. Entonces, habían muchos retos y mucho trabajo por hacer. Lo que más se ha conocido de estos años es la transformación urbana. Eso ha sido lo que más se ha conocido porque estamos en emergencia climática y porque el urbanismo es lo que más se ve, ¿no? Entonces, el modelo que hemos diseñado, lo hemos llamado en catalán es Superilla, en inglés internacionalmente se conoce como superblocks, ¿no? Aquí tenéis una imagen que es recuperar espacio para la ciudadanía. O sea, en Barcelona el 60% del espacio público estaba ocupado por los coches, mientras que los coches representaban el 20% de los desplazamientos. Por lo tanto, es un problema de contaminación, pero también es un problema de injusticia espacial. Es decir, la mayoría tiene menos espacio, no tiene sentido. Además, si tú quieres hacer una ciudad más democrática, una ciudad donde las personas se corresponsabilizan, una ciudad donde las personas se conocen y se saludan, tú tienes que generar espacios de encuentro, espacios donde hacer comunidad, ¿no? Entonces, Superilla no es solo reducir coches, aumentar transporte público, aumentar el verde, lo hemos hecho, mucho más transporte público, mucho más verde, y hemos reducido la contaminación, hemos conseguido bajar la contaminación, pero Superilla es mucho más. Es un modelo de ciudad más democrática, una ciudad que piensa en la diversidad, en los niños pequeños que no pueden jugar en la calle en muchos lugares porque está ocupada por los coches. Queremos una ciudad donde los niños jueguen en la calle como símbolo máximo de seguridad y de bienestar, como indicador objetivo institucional para valorar la salud de nuestra ciudad. Pues que los niños puedan jugar, pero que la gente mayor también pueda disfrutar del espacio público sin ruido, sin contaminación. O sea que Superilla no es solo el urbanismo verde, es más que eso, ¿no? Otro elemento central al que he hecho referencia es a la vivienda, problema clave de todas las grandes ciudades, no solo de Barcelona. Pero en España venimos de una situación que es más grave que otros países europeos porque no se ha hecho vivienda social durante 40 años. Entonces, cuando nosotros entramos, solo un 1% de la vivienda de Barcelona era vivienda pública social, un 1%, en una situación de emergencia habitacional. Entonces, claro, había que ser muy creativos e intentarlo todo. Por lo tanto, pusimos mucho dinero y mucho presupuesto para hacer más vivienda que nunca, vivienda de alquiler, porque antes la institución hacía con dinero público vivienda privada, cosa que es una aberración, nunca más, ¿no? Ahora es vivienda de alquiler, pero además de hacer miles de pisos de alquiler, buscamos más fórmulas. Aprendimos de muchos otros lugares, de movimientos sociales, el cooperativista, por ejemplo, en América Latina hay experiencias de cooperativismo muy buenas, aprendimos mucho de ellas. Y hemos hecho que una cosa que yo, cuando era activista de la vivienda y me reunía con la concejal y le pedía que hiciéramos cooperativas, me decían imposible, imposible. Y hoy hay 1000 viviendas cooperativas en Barcelona. Y ya se ha convertido en un modelo que tiene financiación y que tiene un protocolo de acceso al suelo público municipal, y esa política ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, eso es algo que llena de orgullo, porque más allá de que nosotros estemos, la política ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, vivienda cooperativa, que además es un modelo que impulsa más la corresponsabilidad, ¿no? La implicación de la ciudadanía en la elaboración de los edificios con más espacios comunes y con más relación con el barrio, ¿no? Luego, formas de construcción más sostenibles, claro, pero también más rápidas. Construir hoy desde lo público en España puedes tardar 2 años en hacer un edificio. Entonces, no podemos esperar tanto. Y del norte de Europa aprendimos el reciclaje de contenedores marítimos. Cuando presentamos la política de hacer edificios con contenedores marítimos, la prensa, siendo yo alcaldesa, se rieron en mi cara. Y los periódicos salieron muy agresivos diciendo que éramos unos cutres, no sé cómo lo van a traducir, pero que éramos unos cutres,
que cómo se nos ocurría decir que íbamos a hacer vivienda con contenedores marítimos. Bueno, este edificio, que lo veis, ha recibido premios de diseño y los interiores son como estar en IKEA, o sea, son más que pisos dignos, son viviendas de alta calidad y hoy son una realidad que ya son 3 edificios como este y que generan una economía local, porque ahora hay empresas que se dedican a reciclar contenedores y en 3-6 meses puedes tener un edificio como este, comparado con 2 años, ¿no? O sea que es la producción industrializada de vivienda es una de las opciones que también nosotros hemos empezado y estoy segura que ha llegado para quedarse. No me alargo porque son muchas cosas las que hemos hecho en vivienda, pero somos la ciudad de España que tiene más vivienda social. En estos 8 años lideramos la producción de vivienda social. Innovación social. Nosotros no solo hemos puesto más dinero a los servicios sociales, somos otra vez la ciudad de España que más dinero destina a los servicios sociales, pero no solo es una cuestión de reforzar servicios públicos, sino de detectar nuevas necesidades y crear nuevos derechos. A eso hemos venido, a hacer política. Entonces, detectamos necesidades no cubiertas y hemos creado nuevos servicios públicos, muchos nuevos servicios públicos. Por ejemplo, hemos creado Barcelona Cuida, que es un centro físico donde todas las personas que son cuidadoras, que son miles de personas, que cuidan a un familiar anciano, a un familiar enfermo, a madres solas que tienen niños, pues a esas personas les damos servicios gratuitos, asistencia jurídica, psicológica y diferentes ayudas. Otro servicio, dentista municipal. No es competencia del ayuntamiento ofrecer un dentista, pero la sanidad pública no incluye el dentista, que es absurdo. Entonces, la boca es tan importante como la mano o como el pie. Y hay gente que pierde la autoestima, cae en depresión, no puede buscar trabajo por tener mal la boca y no se puede pagar un dentista. Entonces, es una cuestión de derechos básicos. Pues creamos un dentista, también nos decían que era imposible, y ya ha atendido a miles de personas, ¿no? Otra cosa que creamos antes de la pandemia y que fue estratégico, hicimos un plan de salud mental de la ciudad porque detectamos que era un tema crítico antes de la pandemia. Tampoco es competencia del ayuntamiento, pero era una necesidad. Y creamos un servicio de psicólogos municipales en todos los distritos de la ciudad. Otro servicio público nuevo, ¿no? O con perspectiva feminista, un servicio de cuidado para los niños fuera del horario escolar, sobre todo para familias monomarentales, que necesitaban para que las mujeres puedan tener tiempo para ellas, no para trabajar, sino para ellas, ¿no? Eso es perspectiva feminista. Entonces, como no me alargo más, pero hemos creado servicios que no existían, ¿no? Psicólogo, dentista, cuidado de los niños. Y otro eje importante de nuestra política, esto es el dentista, y ahora pasamos a, esto os va a llamar la atención, no sé si conocéis al futbolista, está en la cárcel. Spoiler, está en la cárcel. Nosotros creamos una política feminista, no existía, creamos una concejalía de feminismos y LGTBI y lo que hemos hecho no es solo poner más dinero para atender a las mujeres víctimas de violencia, para denunciar. No solo hemos puesto más dinero, sino que hemos puesto la perspectiva feminista en todas las áreas del ayuntamiento. En el presupuesto, por primera vez, ha habido una gerente municipal mujer, con la primera alcaldesa ha habido la primera gerente mujer. La gerente municipal es el puesto más importante, porque es la que mueve toda la estructura de un presupuesto de más de 3.000 millones de euros y de 15.000 personas, ¿no? Es la que manda la estructura gerencial, ¿no? Pues nunca había sido una mujer, pusimos una mujer y pusimos la igualdad de género en todos los puestos directivos del ayuntamiento. Además de eso, en el urbanismo, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de seguridad siempre es más policía, más policía. Bueno, pues hicimos un urbanismo con perspectiva de género, hicimos con participación ciudadana marchas exploratorias con mujeres de los barrios. Entonces nos íbamos, los concejales, con las vecinas de un barrio, íbamos a caminar por la noche y detectábamos los lugares inseguros y acordábamos
con las vecinas dónde poner más iluminación, dónde hacer un cambio urbanístico, o que los autobuses se detengan entre parada y parada por la noche para poder dejar a una mujer más cerca de su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la importancia del feminismo es que no solo fueran políticas concretas, sino que fue transversal. Creamos un departamento físico que se llama Transversalidad de Género para que el feminismo llegara a todos los departamentos del ayuntamiento. Y entre estas políticas de ciudad nuevas creamos el protocolo No Callem, que quiere decir no nos callamos, y que interpela a las mujeres y a los hombres, a todos, porque es un tema de corresponsabilidad. Y reunimos a todas las salas de ocio, a las discotecas, bares musicales, festivales de la ciudad, que tenemos grandes festivales, ¿no? El Sonar, Primavera Sound, etcétera, pues los convocamos con una muy buena respuesta, estoy muy agradecida, y les dijimos hay que hacer un protocolo porque se producen abusos y nadie sabe qué hacer. No sabe qué hacer la persona víctima, su entorno, pero tampoco los profesionales que trabajan en el local y que lo pueden ver, ¿no? Y sobre todo para prevenir los abusos, claro, para que no se produzcan. Entonces hicimos este protocolo que ha funcionado muy bien y gracias a aplicar este protocolo, el personal de una discoteca muy famosa de Barcelona detectó a una víctima de violación de Dani Alves, presuntamente, pero está en la cárcel, porque hubo una violación. Y con este protocolo todos los miembros de esa discoteca supieron cómo actuar, que es no cuestionar a la víctima, protegerla y separarla, avisar a los servicios de emergencia, a la policía, a los sanitarios, aislar a la persona presuntamente agresora. Es decir, es un protocolo que cuenta, ¿no?, con la policía, con los servicios sanitarios, con psicólogos, con asistentes sociales, etc. Y eso ahora ya se aplica en todas las salas de fiestas de la ciudad. Es un ejemplo de política feminista que no solo depende de lo público, sino que corresponsabiliza a toda la ciudad para tener éxito, porque luchar contra el machismo no lo puede hacer ninguna institución sola. Es un cambio social y cultural que tenemos que hacerlo implicando a todo el mundo, ¿no? Dentro de esa perspectiva feminista también, LGTBI, ¿no? Hemos creado un centro LGTBI, donde están todas las entidades LGTBI y se hacen políticas de ciudad LGTBI, porque somos ciudad que nos definimos por ser orgullosamente diversa. Es decir, no es una cuestión de tolerancia. Yo estoy en contra del discurso de la tolerancia. No hay que tolerar la diferencia. La diferencia es nuestra riqueza máxima, es lo que nos hace mejores y, por lo tanto, cuanto más diversos, mejor, ¿no? Y eso sirve tanto para la comunidad LGTBI como para las comunidades migrantes, que han crecido mucho en Barcelona, y para mí eso es un valor positivo, pero es algo que ahora mismo la extrema derecha está intentando criminalizar y que de hecho han utilizado mucho en contra nuestra, ¿no? Nosotros hicimos la política de ciudad refugio, hicimos una política para acoger personas refugiadas, aunque no es nuestra competencia, porque es del Estado, y la extrema derecha ha utilizado eso para intentar criminalizarnos y decir que traemos a delincuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Ya acabo, voy acabando para hacer el debate. Todas estas políticas y muchas otras, cuando tú tocas intereses económicos, por ejemplo, poderes que nunca habían sido tocados o no estaban acostumbrados a ser limitados, a ser regulados, evidentemente reaccionan, claro, no se quedan quietos, ¿no? Entonces, en paralelo a estas políticas, hemos tenido unas campañas de fake news, unas campañas de lawfare, ¿no?, de guerra judicial, sin precedentes. Nunca había pasado en el Ayuntamiento de Barcelona vivir estas campañas de todo tipo, ¿eh? O sea, yo he tenido, os puedo dar un historial de anécdotas infinito. A mí me han puesto casas y palacios en todos los barrios de Barcelona y he tenido que desmentir. Y ahora todavía me preguntan, tú tienes un palacio en Horta. Digo, o sea, todo el mundo me ve como salgo y entro de mi casa, que es la misma de alquiler donde vivía antes de ser alcaldesa, o sea, la misma, y la gente me ve entrar y salir, pero circulan esas fake news, ¿no?, con mucho dinero detrás, para que la gente se crea que nos hemos vendido, que nos hemos convertido como en los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Fake news, por ejemplo, en la última campaña electoral, la extrema derecha hizo circular la fake news de que yo, personalmente, había empadronado a 2.000
personas marroquíes en un solo piso de Barcelona, en un solo piso, 2.000 marroquíes en un solo piso para que me votaran a mí. Pues eso lo hacen circular de forma profesional, o sea, con dinero detrás, por Facebook, por WhatsApp, etcétera, y me lo preguntan por la calle. Me encuentro personas que parecen normales y me dicen, ¿cómo has podido empadronar a 2.000 marroquíes en un piso? ¿No te da vergüenza? Eso pasa a día de hoy, ¿no? O sea, mucho más de lo que podría parecer. Y la guerra judicial, que es un capítulo muy largo, lo voy a resumir mucho, pero aquí tenéis un titular de los miles de titulares. Sobre todo hemos tenido, digamos, 3 grandes poderes, ¿no?, que nos han perseguido, aunque siempre acaba archivado. Todas las denuncias se archivan, todas, porque todo lo que hemos hecho, evidentemente, lo hacemos con informes jurídicos, con garantías democráticas de los propios funcionarios, etc. Pero esto lo hacen ¿para qué? Para asustar a otros que se planteen hacer lo que hemos hecho nosotros, para decir, si entras a hacer estas cosas te vamos a señalar y vamos a ir por ti, y también para asustar a los técnicos, a los funcionarios del ayuntamiento, porque claro, cuando quieres hacer cosas nuevas, tú necesitas la complicidad de los técnicos, ¿no? Entonces, pero si las causas judiciales también denuncian a los técnicos, entonces te dicen, no, te dejan caer el bolígrafo y te dicen, no, mejor no. Entonces, hemos tenido sobre todo el poder inmobiliario, fondos buitre, que nos han puesto muchas denuncias, el sector del coche también, y en nuestro caso, la compañía privada del agua. El agua en Barcelona está privatizada desde el franquismo, desde la dictadura, sin ni siquiera un contrato físico, sin ningún concurso público. Un juez de Barcelona dijo que nosotros podíamos municipalizar el agua, pero luego, milagrosamente, un juez de Madrid, del Tribunal Supremo, dijo que no, que la compañía privada podía quedarse con el agua durante décadas. Cosas raras que pasan, tentáculos que hay entre algunos poderes, y esta compañía de aguas a nosotros nos ha hecho acoso judicial contra el ayuntamiento, una cosa muy grave para que lo entendáis. Nos ha puesto muchísimos recursos administrativos para una cosa que habíamos votado en el Pleno Municipal democráticamente la mayoría de los partidos, que era un reglamento de participación que nos permitía hacer consultas a los ciudadanos y, por ejemplo, preguntar, ¿qué prefieres? ¿Agua municipal, pública o gestión privada? Solo por preguntar, esta compañía privada nos puso todos los recursos con un ejército de abogados y consiguió paralizar el reglamento de participación de la ciudad de Barcelona, ciudad democrática. Es un ejemplo de la mucha guerra judicial, no solo para intimidarnos personalmente, sino para detener políticas, ¿no?, que se aprobaban democráticamente con el resto de partidos. Y acabo. Hemos tenido este acoso en las últimas elecciones, que han sido muy ajustadas, no sé si sabéis el resultado, pero ganó por muy poquito el partido de nacionalistas de derechas, y luego quedamos muy igualados el Partido Socialista y nosotros. O sea, fue de muy pocos votos. Por ejemplo, a nosotros del Partido Socialista nos separaron solo 300 votos, ¿no? Entonces, con esos resultados tan ajustados, la campaña, para que entendáis cómo fue, empezó la campaña electoral en Barcelona y vinieron cientos de activistas de extrema derecha, nazis directamente, nazis, de toda España, con autobuses, a manifestarse a uno de los barrios más ricos de Barcelona, diciendo que yo promuevo la ocupación ilegal de las viviendas, que, por cierto, la ocupación ilegal ha bajado en Barcelona con nosotros, porque hacemos más vivienda, entonces ha bajado la ocupación ilegal, pero era fake news, ¿no? Vinieron a hacer una manifestación en Barcelona para decir que yo promovía el delito y la ocupación. Y llegando a traer a cientos de nazis que gritaban «puta Colau». Así empezó la campaña electoral municipal, sin que hubiera un escándalo grande por parte de los medios de comunicación ni de otros partidos políticos, porque como somos nosotros, que no somos de las élites, parece que es gratis, ¿no? Insultar, es gratis mentir, es gratis difamar, porque no tenemos un poder fáctico detrás, ¿no? Pero acabo en positivo, y es que hemos hecho cosas, como decía antes, ¿no?, que han marcado un modelo de ciudad
que es compartido por cada vez más ciudadanía y que la ciudadanía se lo ha hecho suyo. Y ese modelo ya funciona imparable y no tiene marcha atrás. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estoy más orgullosa es que en el modelo urbanístico de hacer una ciudad más pacificada, más verde, más amable, más saludable, en el modelo Superblock, hubo un momento, este es un aprendizaje que comparto, por si os es útil. Tú puedes tener una idea muy clara, ¿no? De decir, racionalmente sacar coches, poner verde es bueno, pero es una idea racional, ¿no? Para que la ciudadanía realmente sienta esa política como propia, tiene que vivirlo en su vida cotidiana y tiene que vivirlo como una mejora en su vida cotidiana. Entonces hubo un momento donde nosotros cuando quitábamos coches, poníamos verde, nos decían comunistas, nos decían que estamos en contra del coche, en contra de la economía, siempre lo mismo, ¿no? Cuando acaba la transformación nadie quiere volver atrás. Pero una cosa que ha funcionado muy bien es que en un determinado momento decidimos poner las escuelas en el centro y dijimos, no puede ser que sean más importantes los coches que los niños. No puede ser que sean más importantes los coches que las escuelas y que haya niños y niñas que tienen problemas de desarrollo cognitivo por la contaminación, que son nuestros hijos e hijas, de todos, ricos, pobres, locales, migrantes, todos. Y las escuelas están en todos los barrios, así que es algo muy transversal, ¿no? Entonces pusimos el foco en las escuelas y decidimos proteger nuestras escuelas y crear entornos escolares que sean como una plaza pública. Una plaza más verde, más saludable, con menos coches, pero además donde las familias se pueden reunir a la entrada, a la salida de los niños y reforzar lazos comunitarios y vida comunitaria. Y hemos convertido a las escuelas también en refugios climáticos. Para las olas de calor estamos poniendo verde en las escuelas. Ya está, termino, es el final esto. Pues eso, ¿no? Las escuelas como en el centro de ese modelo abstracto de Superilla, pues se concreta en todos los barrios, no es que priorizamos unos barrios contra otros, no, todas las escuelas con más inversión, con más verde, con más calidad de vida, dando importancia también a los niños y niñas como sujetos de pleno derecho de la ciudad, ¿no? Y ya está, con esto hemos tenido muchos reconocimientos de Naciones Unidas, de la Unión Europea, premios al diseño, premios a políticas, ahora somos actualmente capital europea de la democracia por estos procesos de innovación democrática, seremos capital mundial de la arquitectura en 2026, o sea, hemos tenido muchos reconocimientos, pero realmente ningún reconocimiento puede compararse con ver que las escuelas ahora se están transformando porque las familias se han organizado y salen a la calle cada viernes y detienen a los coches y dicen queremos más y lo queremos más rápido. Y aunque no estemos nosotros en el gobierno, ahora hay un movimiento social que se ha creado que no existía, que es el de las escuelas, que está pacificando la ciudad y que se está manifestando en la calle para que el proceso de transformación vaya más rápido y sea más ambicioso. Y eso es lo más bonito que yo hubiera podido soñar. Muchas gracias. Let's save some time for the questions. Questions. So there are two microphones on the left and the right. Please feel free to stand up and come to ask questions. I would like to highlight that Ada Colau speaks perfectly fluent Italian, Spanish, Catalan, French, English. She can understand Portuguese very well. So feel free to express yourself and do not waste time before one question and the other. We will proceed with two questions at a time. All of you that want to raise questions, please stand up and come here immediately. And questions are for students, not for teachers. Okay? And we always start with my name is. Hola, me llamo Noemí y gracias por su tiempo. Sí, es una inspiración para todos y todas. Yo soy de Chile y veo muchas similaridades entre Barcelona y también lo que está pasando en Chile. No sé si
has escuchado la noticia por el gobierno de Boric y también lo que está pasando con la Constitución. Aunque Santiago y Barcelona tienen problemas diferentes, también hay luchas similares, como las consecuencias del neoliberalismo. Boric, que es nuestro presidente, también es activista y ahora eso se ha convertido, perdón, estoy muy nerviosa, No, muy bien. en un partido político que se llama Frente Amplio, que trata de ayudar a la gente frente a un sistema político que ha ayudado mucho a los que tienen dinero y poder en el país. Por eso es muy fácil, como chilena, de sentir un poco nerviosa por el éxito del gobierno de Boric. También que Chile es un país donde la gente tiene mucho miedo del socialismo y todo lo que trata del comunismo. Entonces, sí, sí, hay mucho problema. Entonces, mi pregunta para usted, ¿y qué consejo tiene para el gobierno y también para el pueblo, los activistas en Chile, para un país que está tratando de convertirse en un sistema político en uno que traduce las necesidades de su gente? Muchas gracias. Gracias. The floor is yours. Hola, pues primero que todo, muchas gracias por su intervención. Mi pregunta es un poco amplia y de hecho se compone de dos partes. La primera es, ha hablado de muchas cosas que lograron hacer, pero hay cosas que no lograron hacer, Claro. pero que querían hacer. ¿Y por qué no pudieron hacerlo? Si eran por culpa de factores exteriores o porque al interior de la alcaldía hubo como, no sé, problemas entre ustedes o simplemente factores que hicieron que pues, no lo pudieron hacer. Y la segunda parte de mi pregunta es, muchas veces ha dicho que los otros dijeron que no era posible hacer eso, no era posible hacer eso, pero que pues lograron hacerlo. Y mi pregunta es, ¿cómo lograron hacerlo? ¿Cómo pudieron hacerlo aunque el poder político que el poder político era contra ustedes, como el poder político de las empresas o todo eso? ¿Cómo hicieron aunque no tenían mucho dinero? Y eso. Qué bueno, gracias. ¿Respondo? Pues muchas gracias. Yo, toda mi admiración por Boric, que de hecho somos amigos. ¿Dónde está la persona? Ahí. Noemí, pues somos amigos. De hecho, a Boric tuve el honor de recibirle como alcaldesa cuando solo era líder estudiantil, antes de que fuera presidente. Y luego pude ir a la investidura y la verdad que fue muy emocionante. Y claro, yo más que consejos, lo que hacemos es compartir. Creo que también Europa tiene que hacer mucha autocrítica, porque tiene un pasado y un presente colonial, y esto hay que decirlo, tiene un pasado y un presente colonial de expolio, de violación de derechos humanos, y Europa tiene que ser humilde y aprender mucho de otros continentes. Nos iría mejor, creo. Por ejemplo, en solidaridad últimamente vamos muy mal. Tenemos la frontera más mortífera de todo el mundo, es el Mediterráneo, donde de forma vergonzante mueren miles de personas que solo buscan salvar la vida, ¿no? Entonces, consejos pocos. Lo que sí, compartimos objetivos, compartimos luchas, compartimos aprendizajes y frustraciones. Yo sé que Boric lo tiene muy difícil, porque una cosa es, lo que decía antes, una cosa es llegar al gobierno, otra cosa es tener el poder. Son cosas diferentes. Y eso ya es así cuando tienes la mayoría en el gobierno político, pero es que además Boric no tiene la mayoría en el Parlamento, por lo tanto, ¿no? Y luego tiene todos los poderes mediáticos, judiciales, ¿no? Esas élites que vienen de la dictadura. Eso sí que se parece mucho a España, que tenemos en el sistema judiciario, en lugares de poder económico, como se hizo una transición que no hizo justicia, pues siguieron allí, ¿no? Y eso pasa también en Chile. Y entonces eso mueve medios de comunicación contra la Constitución, por ejemplo, que fue un proceso maravilloso que no hay que olvidar. O sea, que es un proceso real del que hemos aprendido y nos ha llenado de esperanza. Así que mucho que aprender y con mucha humildad. Y yo creo que, en todo caso, sobre las estrategias que nos tenemos que plantear, Chile, España, aquí en Francia, en Europa en general, creo que tenemos que sí saber situar objetivos comunes.
¿no? Porque a veces es verdad que la complejidad del capitalismo, la globalización, la emergencia climática tienden a generar impotencia en mucha gente. Y entonces el discurso de la extrema derecha, ¿no? De sálvate tú y no te preocupes de los demás, sé egoísta, la emergencia climática es falsa, el negacionismo climático, eso puede convencer a mucha gente frente a la inmensidad de los problemas y de los retos que tenemos, ¿no? Entonces, frente a eso, yo creo que hay que saber coger objetivos comunes y decir, vamos a hacer campaña internacional por housing rights, ¿no? O emergencia climática. Y creo que además ahí hay movimientos ciudadanos que marcan el camino. El ecologista, el feminista, que son muy transversales y que también ahí los gobiernos lo que tienen que hacer es acompañar, ¿no? Acompañar y reforzar. Entonces, seguimos aprendiendo juntas y desde la cooperación por objetivos concretos seguro que podemos conseguir grandes cosas. Gracias. Entonces, no logramos hacer muchas cosas. ¿Dónde está la compañera que ahí? No logramos hacer muchas cosas, claro. Algunas no dependían de nosotros, no era nuestra competencia. Es frustrante, ¿no? Cuando algo pasa en tu ciudad, pero tú no tienes la competencia. He explicado alguna, el tema del agua. El tema del agua hemos estado 8 años intentando al menos hacer una consulta sobre la gestión pública del agua y no solo no hemos podido hacer eso, sino que nos han hecho una guerra judicial y mediática increíble, ¿no? Yo lo digo sinceramente, o sea, lo que yo he visto con el negocio del agua es lo más parecido a comportamientos mafiosos que yo he visto desde mi experiencia de gobierno. O sea, hay realmente mucho dinero en juego, el agua es muy estratégica y cada vez es más estratégica en la emergencia climática. Entonces, he visto cosas que dan miedo, sinceramente, pero por no alargarme, pero esa es una cosa que no hemos conseguido. La especulación inmobiliaria sigue. Hemos conseguido parar los pies a algunos abusos. Hemos salvado a muchos inquilinos porque hemos expropiado edificios, hemos comprado nosotros los edificios. O sea, hemos conseguido poner multas, por ejemplo, que nadie lo hacía, a bancos o a grandes fondos por maltratar a sus inquilinos. Hemos hecho muchas cosas que no se hacían, pero la especulación inmobiliaria sigue en todas las grandes ciudades y por eso presionamos al Estado para que haya una regulación que priorice la vivienda como derecho y no como mercancía, ¿no? Entonces, es una lucha de mucho tiempo, eso no se resuelve en un mandato municipal. Esos son 2 ejemplos, por ejemplo, de, ¿no?, que hemos hecho cosas pero no hemos conseguido lo que queríamos todavía. ¿Y cómo se consigue hacer cosas nuevas? Con creatividad, con humildad y aprendiendo de otras experiencias, que a veces en la política encuentras mucha arrogancia, ¿no? Yo eso lo digo, la política patriarcal parece que tú lo tienes que saber todo, no tienes que dudar nunca de nada y si te equivocas tienes que negarlo, ¿no? En esa política muy liderada por hombres hasta ahora. A mí me gustaría pensar una política feminista también para los hombres, donde tú puedas dudar, donde tú seas humilde y aprendas y donde sepas que tu gran fortaleza es la cooperación. Entonces, es desde esa idea que puedes convencer a mucha gente, incluso técnicos municipales, para que busquen las maneras creativas de poder hacer algo que no se había hecho nunca. Por ejemplo, el dentista municipal, ¿cómo lo hicimos? Pues había un seguro privado para los empleados del ayuntamiento, que es algo que estábamos en contra porque creemos que los empleados públicos tienen que ir a la sanidad pública. Entonces, cogimos los recursos de ese seguro para los empleados, las oficinas, todo, y lo convertimos en el dentista. Entonces, de un servicio privado para empleados públicos, lo convertimos en un servicio público para la gente más vulnerable, ¿no? Pues, pero eso hace falta voluntad política y creatividad y mucha cooperación. ¿Sí? Muchas gracias. Questions? Que hay mucha gente. Yeah, hello. Thank you very much for the lecture. My question is, when you closed down the touristic apartments and turned them into social housing, how did you do this? Was it by means of expropriation? And if so, how did you deal with the political resistance, or what was your strategy there? Yeah. La última frase no la entendí. Just repeat the last sentence. Yeah, what was your strategy to deal with the political resistance against
I just realized it was not an expropriation. No, not No. expropriation, no. So it No, was. explain now, yes. Okay. Thank you. Sí, primero agradecer mucho por la conferencia. Mi nombre es Cristóbal, vengo de México, igual que la compañera de Chile. Veo muchas similitudes con lo que nos comparte del contexto de Barcelona y particularmente con mi ciudad, que es Guadalajara. Entonces, sí, también la admiro mucho y me da mucho gusto poder estar acá. Hay dos preguntas que quisiera hacer, son sencillas y relacionadas entre sí. Una es, me gustaría preguntarle un poco sobre pues su experiencia combatiendo contra estos grupos de extrema derecha profundamente organizados y sin ningún tipo de ética para hacer pues el debate público. Me gustaría saber qué tipo de aprendizajes usted nos podría compartir al respecto y también un poco en ese sentido pues la política que ha surgido de su gobierno en Barcelona, cómo ha impactado el resto de España y qué otro tipo de lecciones ha salido de ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Intento más rápido. Intento breve. No expropiación, porque no podemos, legalmente, no podemos expropiar. Hicimos un sistema de inspección, una ordenanza urbanística. Primero una ordenanza urbanística. La ordenanza urbanística decía que no se podían hacer más apartamentos turísticos y que los que ya existían tenían que tener licencia y si no tenían licencia los cerrábamos y si tenían licencia pero causaban molestias a los vecinos, creamos una web para que los vecinos pudieran denunciar esas molestias y esos apartamentos ilegales. Entonces, con inspectores, tuvimos que crear un cuerpo de inspectores que no existía, iban puerta por puerta comprobando esa información y se ponían sanciones grave, muy grave. Cuando las sanciones eran muy graves o no había licencia, entonces se cerraba ese apartamento y para convencerles les dábamos estímulos para que lo convirtieran en vivienda de precio no social, sino asequible. Entre precio de mercado y precio social, un precio intermedio, justo, ¿no? Pues para hacer un precio más bajo que el de mercado, les perdonábamos las multas que tenían, es un incentivo, y además también para pequeños propietarios hemos creado un servicio para ayudar a fomentar el alquiler, que le damos ayudas municipales y garantizamos el pago del alquiler en caso de impago del inquilino. Solo para pequeños propietarios, los grandes propietarios no, pero los pequeños sí. Son algún ejemplo de cómo hemos convencido para que 4.000 pisos pasaran a ser vivienda en lugar de apartamento turístico. Me quedo aquí porque si no me largo. Y luego, del compañero de México, pues la extrema derecha, qué gran tema. Y tengo que ser breve. A ver, yo creo que sí que tenemos que ser muy conscientes en qué momento estamos. Estamos en un momento de crisis profunda, de crisis múltiple. O sea, nuestro mundo está en crisis. Y estamos en ese momento que Gramsci definió también, ¿no? Que es que el nuevo mundo todavía no ha empezado a nacer. El viejo mundo no ha terminado de morir y en medio surgen los monstruos. Pues estamos ahí, en los monstruos, ¿no? Entonces, ¿cómo crecen esos monstruos? Con la incertidumbre. O sea, hay mucha gente que de forma legítima tiene miedo del futuro. Miedo porque no ve futuro. Los discursos, ¿no?, de la emergencia climática, que cada vez son más catastróficos, la desigualdad, la precariedad, la incertidumbre sobre si habrá pensiones, si el welfare va a subsistir o no va a subsistir. Entonces, ese miedo y esa falta de horizonte, ¿no?, de seguridad, de ilusión, de proyecto de futuro, está haciendo que la extrema derecha, con discursos muy simplistas, muy emocionales, diga: tú no tienes la culpa de nada, tú tienes razón, sálvate tú. Y el enemigo son los inmigrantes, el enemigo son las izquierdas, el enemigo es el feminismo. Entonces es un discurso muy sencillo y muy fácil de comunicar, ¿no? En cambio, las izquierdas siempre somos muy complejas, estamos muy divididas, tenemos muchos matices y tenemos que aprender, creo, de una vez una lección histórica, que es que para ganar hegemonías no es suficiente con tener razón, no es suficiente. Entonces hay que tener datos,
hay que tener indicadores, hay que tener políticas que resuelvan problemas, pero además también hay que tener narrativa, hay que tener relato, hay que tener propuesta ilusionante, hay que tener futuro, ¿no? Eso no podemos dejar que nos lo secuestre la extrema derecha. Y creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Muchas gracias. Thank you so much. My name is Sophie, and you have had an extraordinarily productive administration, kind of at the forefront of consistently engaging the public in every step of the policies that are pushing forward. And I have kind of a more specific question about this. With the Superblocks project, as well as expanding public housing and creating more units, coming from the United States, one of the things that I consistently hear from city planners and managers is that we are open to public comment and we try to engage the public, but people just don't come, or they don't really want to be engaged, or it's only one very small specific population of the most privileged who come to these meetings. I was wondering, with the Superblock project, as well as expanding public housing, how did you consistently engage the public to create housing and superblocks that meet the public's needs, not being, just completely disconnected, in the planning process, as well as accounting for transportation and all of the other things that you need to be engaged in a public project? Buenas tardes, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Mi pregunta sería sobre las elecciones de las comunidades autónomas este año. Hemos visto que en España ha habido un auge del PP y Vox también, la derecha en general, y podemos ver que en Cataluña la situación es un poco diferente. ¿Por qué piensa usted que en Cataluña y también en Barcelona justamente esos partidos de derechas no han ganado y la izquierda sigue dirigiendo, y por qué sigue convenciendo en esta zona de España? Muchas gracias. Gracias. Sul Superblocks, aquest perquè di legare con la politica della partecipazione e della casa, no? Negli Stati Uniti non viene nessuno. Non viene nessuno? Sì. Ah, questo non l'avevo capito. Superblocks. Superblocks es una política que la hemos hecho desde el principio con participación ciudadana. O sea, cuando hay una transformación urbana, hemos llamado a la participación de los vecinos y vecinas que van a participar, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando transformamos, ampliamos una zona de juegos infantiles en un parque, llamamos a las escuelas y a los niños para que nos ayuden a definir esa reforma urbanística. Por lo tanto, hemos incorporado la participación en la definición de cualquier proyecto urbanístico. Eso ayuda seguramente a que tenga consenso social, ¿no? Otra cosa que hemos visto con Superblocks es que al principio, con toda la oposición mediática que teníamos, había mucha gente que legítimamente tenía dudas. Pero cuando termina la transformación, se llena de vida, porque, por ejemplo, ¿no? Pues hay una imagen que no la tengo aquí, pero hay una imagen en una zona muy céntrica. Hemos creado plazas donde había coches y hemos puesto juego de ajedrez, ¿no? Pues está todo el día, personas mayores, niños, todo tipo de personas jugando al ajedrez de forma permanente, ¿no? O hemos puesto mesas de madera y la gente baja con su comida y come en la calle con sus vecinos, ¿no? Son muchas dinámicas comunitarias. Y es verdad que Superblocks ha generado un debate que era crítico, que era la oposición nos decía, mejoráis una calle y ¿qué pasa con la de al lado? ¿No? Los coches van a la calle de al lado y están peor en la calle de al lado. Entonces generáis desigualdad con Superblocks. Hemos demostrado que no, que cuando bajan los coches de una calle, bajan también en la calle de al lado y los de la calle de al lado pueden disfrutar de la calle que hemos pacificado, ¿no? Lo que sí que estamos haciendo es comprar más vivienda privada allí donde hacemos la transformación urbana, para tener vivienda pública y evitar que haya una subida de precios, ¿no? Y una elitización de la transformación urbana. Entonces hemos comprado más vivienda allí donde había transformación urbana para garantizar
que haya mixtura social. He intentado resumir, ¿sí? Sobre Cataluña es un tema histórico, no es de ahora. O sea, Cataluña, Euskadi, históricamente han sido lugares que se consideran una nación. España es un país plurinacional, tienen lengua, cultura, historia propia. Entonces, además de la cuestión de la plurinacionalidad de la lengua, de la cultura, es verdad que en Cataluña ha sido históricamente el voto más progresista que en otros lugares de España. Por lo tanto, no es una sorpresa, es una cosa que ha venido pasando históricamente. Hello. Hello. Thank you so much for sharing your incredible journey with us. I'm Amrita, I'm from India. I can draw a few parallels with the governance structure back home. However, particularly while there's a presence on paper of a robust system of decentralization in my country, it's not really practiced as well. In fact, we blame neoliberalism to sort of not do enough in our cities and give us too much autonomy sometimes, not help us enough in our funding and in our policies. Whereas I can see something slightly different in terms of too much of hold by the state onto the urban local bodies and municipalities. So really my question is, do you think in the long run there is, when you take the case of the solidarity cities, right? Do you think in the long run there is a push or a possibility of constitutionally enshrining something like refugee rights from an urban lens? Because there was quite a lot of contestation between Solidarity City and the sort of asylum-seeking policies that were made by the state. And also, is there a feasibility to constitutionally enshrine this from the top, from the sort of central state, and also to highlight and to give legislative grounding to a city, especially from like the solidarity and from the refugee and asylum-seeking perspective? Do you see this possibility originating from the ground up and then sort of scaling up towards the central sort of structure? Very good. Please. Hello, my name is Emmanuel. I've met, I don't know to what extent is it true, but I've met some people that know Barcelona and who told me that before the Olympic Games that occurred in the 90s, I think in Barcelona, the city was very different and maybe similar to Naples, in terms of population and especially with many working class in the center town. Mm-hmm. And that after that, it has changed a lot and gentrified a lot. Yes. So I wanted to know if you think that Olympic Games have had overall a positive impact on the city. And also, I know some people from Napoli who told me that they fear Napoli would become maybe a new Barcelona like in the next years because of massive tourism. And so I just wanted to know your opinion on that. Thank you. Thank you. Sí, yo creo que las ciudades tenemos que ser esa voz de la ciudadanía que convenza al Estado para cambiar la regulación y hacer una regulación que respete los derechos humanos. O sea, yo en España creo que hay racismo institucional, creo que tenemos una ley de extranjería que condena a miles de personas que quieren trabajar y pagar impuestos y hacer sus vidas, las condena a la ilegalidad, y yo creo que ninguna persona es ilegal. Creo que hay el derecho a migrar y que además nuestra ciudad necesita a esas personas que quieren trabajar, que quieren aportar su conocimiento, sus lenguas, sus culturas, y eso hace mejor a Barcelona. Entonces, es verdad que ahora es más difícil porque hay una derecha y una extrema derecha que han cogido la inmigración como el blanco fácil, ¿no? Como la excusa para intentar frenar muchas políticas progresistas, pero creo que no hay que tener miedo. Al contrario,
Hay que ser más fuertes todavía en exigir que cambien esas leyes que son racistas, porque además son las leyes racistas las que generan delincuencia, y eso yo lo he visto como alcaldesa. O sea, si tú por ley condenas a una persona a ser ilegal, esa persona tiene que trabajar de forma ilegal porque no la dejas trabajar. Y esa persona quiere trabajar de forma legal y quiere pagar impuestos, pero tú la obligas a trabajar de forma ilegal, y es responsabilidad del Estado. Y yo tengo el problema como ciudad de que tengo miles de vecinos que tienen miedo de ir por la calle por si le piden los papeles y que quieren trabajar y no les dejan, pero yo les tengo que atender porque son mis vecinos, ¿no? Entonces, nosotros este debate lo hemos elevado al Estado. Esperemos que haya una regularización de personas pronto y vamos a insistir porque es fundamental para nosotros como ciudad. No solo es una cuestión de justicia, de derechos humanos, es una cuestión práctica. Es una cuestión práctica que solo puedes pedir deberes a los ciudadanos que tienen derechos y, por lo tanto, si tú quieres corresponsabilidad, tienes que dar derechos. Y las personas ya están aquí, por lo tanto, negar la realidad es la peor de las políticas, ¿no? Eso complica la situación. Así que creo que sí, que las ciudades tenemos que ser muy activas para desde abajo obligar a los estados a cambiar la política migratoria y ser solidarios y abiertos. Sobre gentrificación, sí, claramente las Olimpiadas, he dicho antes, trajeron muchas cosas buenas. Las Olimpiadas en el 92 se hicieron muy bien y fueron un ejemplo para todo el mundo, pero alguna cosa no se hizo tan bien. Por ejemplo, que se hizo una transformación urbana muy grande, pero no se hizo vivienda pública y era una gran oportunidad y ya estaríamos mucho mejor ahora. Por ejemplo, en el centro, si en el centro se hubiera hecho más vivienda pública, ahora el centro no sería solo de turistas, ¿no? Entonces nosotros ahora hemos empezado a hacer más vivienda pública, pero claro, necesitas más años. Entonces hubo gentrificación y en Nápoles, ayer estaba en Venecia y estaba con Venecia, una ciudad muy gentrificada, con mucho turismo, y estaba con la deputy mayor de Nápoles. Y estaba explicando que efectivamente el turismo, que era una cosa positiva, ahora se está convirtiendo en un problema y que por lo tanto hay que gestionarlo. Y justo ahora están en ese momento en Nápoles, así que sí, toda la razón. Sí, adelante. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. Yo me llamo Eva y me pregunto cuáles son los grandes desafíos para Barcelona dentro de un medio tiempo, digamos, y de qué manera su partido va a seguir actuando para la ciudad o para el Estado. Pues muchas gracias. Buenas tardes, soy Mateo. Me encantó su conferencia, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo vivió usted su relación con la Generalidad y con el Gobierno Nacional? ¿Se sintió usted apoyada, abandonada o activamente frenada? Y sobre todo, ¿cómo vivió el cambio a nivel nacional a un gobierno socialista? Gracias. Grandes desafíos, los mismos que tienen las grandes ciudades. Las compartimos, todas las grandes ciudades. De hecho, nosotros hemos practicado mucho la diplomacia de ciudades porque nos ha ayudado a resolver muchos, o a enfrentar o a gestionar muchos de los problemas, ¿no? Entonces, todo lo que he comentado antes, las desigualdades, valorizar la diversidad como un elemento positivo y una fortaleza y no como un problema, el cambio climático, claramente, o sea, que las ciudades dejen de ser responsables del cambio climático, porque ahora somos emisores del cambio climático, y también preparar a las ciudades para resistir al cambio climático que ya está aquí, ¿no? Y las olas de calor cada vez son más fuertes. Entonces, ese es otro gran desafío. Cambio climático, desigualdades, la diversidad como una cuestión positiva. Creo que son ahora mismo los elementos más grandes. Y, entonces, y desafíos también es crear una nueva governance, ¿no? Que a lo mejor no es tanto hacer que las ciudades puedan hacer leyes que ahora hacen los estados, no es tanto eso, pero sí que las ciudades tenemos que tener más poder, más soberanía
para enfrentar fenómenos globales que aterrizan en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de las inversiones de los fondos inmobiliarios, etcétera, que generan plusvalías, tal. Este es la vivienda, que la vivienda tenga unas reglas básicas. Por ejemplo, es muy interesante ahora, Ámsterdam, Canadá, han hecho leyes para que, por ejemplo, en el caso de Ámsterdam, el Estado le ha permitido a Ámsterdam una cosa concreta, que es impedir que haya compraventas inmobiliarias que no sean para vivir en esa vivienda. Entonces, puede ser un pequeño propietario, un gran propietario, pero si hay una compraventa, tiene que ser para que alguien vaya a vivir. No puede ser comprar, quedar vacío para volver a vender, ¿no? Que es la especulación. Entonces, para intentar frenar esa especulación con fondos extranjeros. Pues eso sería un ejemplo de algo que no tenemos la competencia las ciudades y que necesitamos para poder defender a nuestros ciudadanos y el derecho a la vivienda. Y nuestro partido seguirá trabajando en este sentido. O sea, hemos cambiado la agenda política, en eso estoy contenta porque estos temas, feminismo, especulación inmobiliaria, cambio climático, no eran temas de la agenda municipal de Barcelona y ahora esa agenda ha cambiado y por lo tanto hay que seguir trabajando en ello. Y la relación con la Generalitat y con el Estado es un gran tema porque, claro, dependemos de las otras administraciones. Por ejemplo, vivienda es una competencia, en teoría, del Gobierno de la Generalitat, pero mientras nosotros hemos estado haciendo miles de viviendas, la Generalitat ha hecho 30 viviendas y es su competencia, ¿no? También es verdad que ha habido el tema nacional, ¿no? Que ha sido monotema y que ha monopolizado mucho la agenda política nacional y eso nos ha dejado muy solas a las ciudades. Hemos estado muy solas. Esperemos que ahora eso cambie y desde que ha habido un gobierno de coalición progresista la relación ha mejorado y hemos conseguido cosas. También quiero ponerlo en valor. Por ejemplo, después de salir de la pandemia llegó la inflación de la guerra de Ucrania y el gobierno lo primero que hizo fue financiar a los transportistas financiando el carburante contaminante, ¿no? La gasolina. Y nosotros nos levantamos y dijimos, no, hay que financiar más el transporte público y hay que bajar el precio del transporte público para ayudar a la mayoría de la población que va en transporte público y porque además necesitamos fomentarlo, ¿no? Entonces, al principio dijeron que no y luego dijeron que sí. Y se ha bajado el transporte público y ahora se usa más el transporte público que antes. Bueno, pues siempre hay que insistir, pero al final se consiguen cosas. Pero es verdad que las ciudades somos mucho más ágiles y rápidas por necesidad. Y en cambio los estados son todavía muy lentos. Aquí hace falta una reforma, creo yo. I'm sorry to say that ¿Ya? our time is ending almost, so the question has to be very, very quick. Just a question, Okay. as well as the answer. Quick. Please. My question is on social movements. I'm from Hungary and we have a municipality that is in a really complicated situation. Are you coming? Okay, pardon. Sorry. Now it's better? Okay. So my question is on social movements, and to make it really short, the question is from your experience, to what extent is it hard to incorporate social movements into politics since it weakens their actual claims, or so to say, the radicality of their claims if you have them within the municipality, which is a process that we can see in many, many cities. Thank you. Hola, buenas tardes. Le agradezco mucho por la presentación. Me parece que durante su tiempo de política tocó temas que incomodan mucho y me preguntaba, a pesar de todos los desafíos que ha tenido con el exterior, me preguntaba en interno cómo funciona, porque me imagino que también hay resistencia, una cierta inercia, y quería saber cómo ha enfrentado eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, quick, movimientos sociales. Claro, yo vengo de un movimiento social, entonces yo supe desde el primer día en que no hay que querer ni cooptar a los movimientos sociales ni incorporar a los movimientos sociales. Los movimientos sociales deben mantener su autonomía siempre por el bien de la democracia. O sea, es bueno que gobierne quien gobierne, hayan movimientos sociales autónomos, independientes,
que puedan hacer presión. Porque además nosotros lo hemos necesitado que nos presionaran. Y pongo un ejemplo muy concreto. En vivienda hicimos una regulación urbanística que se hacía en otras ciudades europeas, que es obligar a los privados a que si hacen un edificio de vivienda, el 30% sea de precio protegido, ¿no? Eso no existía en España y no existía en Barcelona. Para hacer esa modificación urbanística nos volvieron a decir comunistas, vais a parar la economía, todo eso. Y fueron los movimientos sociales por el derecho a la vivienda los que hicieron presión a los otros partidos políticos hasta que hubo un debate público que forzó a cambiar de posición a los otros partidos. O sea que nosotros, que estábamos decididos a hacer eso, pero no podíamos hacerlo solos, necesitábamos una mayoría, ¿no? Gracias a los movimientos sociales y a su presión, conseguimos que hubiera esa mayoría. Es un ejemplo muy concreto de cómo los movimientos sociales ayudan a contrarrestar otros poderes, como el inmobiliario, con su presión social. Por lo tanto, es bueno. Yo he visto a políticos de izquierdas que tienen miedo de la ciudadanía, que tienen miedo de la participación, que ven los movimientos sociales como un problema, como una incomodidad. Al contrario, es necesario que existan porque es un contrapoder democrático imprescindible para que el equilibrio de la ciudad funcione bien, ¿no? Y sobre la inercia, las burocracias, muchas. Creo que hace falta una reforma de la administración pública, creo que hay que actualizar la administración pública. Yo creo que yo después de estos 8 años hay algo que me preocupa mucho, que es que con la mejor intención nosotros hemos fortalecido mucho la función pública, ¿no? Entonces, los trabajadores públicos son funcionarios que ganando un examen, ganando unas oposiciones, son trabajadores de por vida con garantías y con derechos. Eso es bueno. Sin embargo, si eso se convierte o es percibido por la población, ¿no?, en que no tiene ninguna forma de rendición de cuentas, no tiene ninguna forma de control democrático, se puede convertir la percepción de una casta, ¿no?, de una casta de privilegios, y más en un contexto inestable, inseguro, donde hay mucha precariedad, ¿no? Entonces, claro, con los sindicatos de lo público yo he tenido fuertes discusiones, porque lo primero es el servicio público, ¿no? No tener siempre más horas libres, más días libres, lo primero es, evidentemente, con derechos, pero no puede haber tanta diferencia entre los trabajadores públicos y el resto de la ciudadanía. Porque si hay tanta diferencia, entonces el discurso neoliberal cuestiona lo público diciendo que es caro, que es ineficaz y que es lento. Y no podemos regalarle eso al sistema, al discurso neoliberal, que lo que quiere es desmontar servicios públicos para privatizarlos, como la sanidad o la educación. Entonces, para defender esos servicios públicos hay que modernizar también la función pública y que tenga controles democráticos, rendición de cuentas y, por supuesto, derechos y garantías y estabilidad. Eso es una conquista social. Pero esos derechos y esa estabilidad tienen que ir también con una fiscalización que le dé prestigio social a la función pública. Y eso creo que es necesario para defender el welfare y para defender los servicios públicos hoy en día. Thank you. Thank you very much. Before start, 4 points. So we are arriving almost to the end of the Welcome Week, but this is to thank the Students Association in situ who has organized for all of you students, no faculty, the picnic. So thank you very much to In Situ Association. Secondly, you see how exciting is this side of Sciences Po that we call Université Libre, free university where you can exchange and meet. We will have all Wednesday between 5 and 7 for seminar to discuss with people that work in the city, that reflect on the city. It will be every week an extraordinary opportunity to meet and discuss on controversial political points. Point number 3, this was great also because a lot of people worked to prepare this moment, starting from Adriana, that was so kind with us on thousands of emails, to the translator, to all the team of the Urban School that I cannot thank enough, except Christina, I really want to thank for you these 7 amazing years here at Sciences Po. You are starting a new life.
And you are the clear example of how we can evolve in our career, maintaining strong ties and an association to keep on doing things together, even if in different institutions. And last but not least, it's gift time. So 3 gifts for Ada Colau. Oh, thank you. And you know, it's a university. You read and you love books, and we give gifts that are books. So this is the first gift. It's a story about Sciences Po, and it is our true novel. It's a novel with pictures and a lot of interesting political stories. Thank you. And then there is a second, not a book, let's say a report. It's the story of the urban school before this Welcome Week. It's our activity report to keep on working together. And last but not least, on behalf of students that now are alumni, our GETEC students that were in Barcelona for a learning expedition, the book that they have written and realized about Barcelona. Wow, thank you. And this is muchas gracias, Ada. Gracias. And in 5 minutes, 500 people have to be here. So